nuestro primer invitado a la Ferebancharla esta semana en el canal de Twitch. Ha venido a charlar a mi canal y yo se lo agradezco mucho. Le invité la semana pasada y ha aceptado la invitación. Yo se lo agradezco mucho. El gran Juan Yagüe. Hola, Fer. ¿Qué pasa, Juan? Muchas gracias por invitarme, es un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, ilusionado, ¿no? La verdad que una ciudad tan pequeña como Liverpool vive este tipo de acontecimientos con mucha intensidad y a pesar del chasco que nos llevamos ayer, sigue la ilusión latente y sobre todo hay muchas ganas de revancha aquí en Liverpool en referencia a esa final que se disputó en el año 2018. El chasco quiere decir que Liverpool perdió bueno, no ganó la Premier este fin de semana. Estuvo ahí un momento que si se hubiera puesto por delante igual le hubiera metido un poco más de presión al City, que estaba perdiendo con el Aston Villa de Steven Gerrard. Steven Gerrard estuvo a punto de hacerle un gran favor al Liverpool. Pero al final el Liverpool, que ha ganado la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra, se queda sin Liga y ahora va por la final de la Champions. Juan, ¿tú vives allí? ¿Vives en Liverpool? ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Liverpool, Juan? Pues me vine en el año 2017, en junio de 2017, así que voy ya para 5 años aquí, noreste de Inglaterra. Vas para 5 años. ¿Y qué te llevó a Liverpool? ¿Tenías algún tipo de vínculo con la ciudad? ¿Elegiste simplemente irte para allá? ¿Cómo fue eso? Bueno, hubo 3 factores principales. El primero y principal, el prioritario de todos ellos fue que la verdad no estaba todavía en la Complutense haciendo la carrera de periodismo y la verdad que no Tú me estaba estudiaste yendo nada periodismo bien. en la Complu. Estudiaste Sí, periodismo. eso es. Y llevaba ya 5 años en la carrera y no me estaba yendo nada bien y necesitaba hacer un cambio, pero a la vez intenté aplicar para unas prácticas del diario AS y pasé las 2 entrevistas y tenía el vuelo comprado para el día 27 de junio y se estaban todavía definiendo las posiciones de los redactores, de cuáles iban a ser las secciones y demás. Y yo tenía el vuelo como alternativa aquí a Liverpool el martes por la noche y era lunes y todavía no habían decidido allí en la redacción de las dónde iba a estar cada persona, ¿no? Entonces yo les pedí que me dieran una respuesta o si tenían alguna alternativa o alguna posibilidad para mí y me recuerdo que me ofrecieron la sección de fotografía, lo cual a mí no me sedujo. Y el día Ya. siguiente, pues nada, me saqué el pasaporte, que no lo tenía porque nunca había vivido en el extranjero, y me vine hacia aquí. Y el tercer motivo fue que tenía un amigo mío que también era periodista y estaba viviendo aquí, Ajá. y se ofreció a ayudarme con el tema de cómo empezar a trabajar y a vivir aquí, que se hace falta un permiso de trabajo. Eso también dificulta o facilita la posibilidad de conseguir un domicilio, una cuenta bancaria, en fin. Todo este tipo de cosas que a la hora de vivir en España las tenemos dadas por sentadas y en cambio cuando te vas al extranjero pues llevan un tiempo, ¿no? Y eso fue un factor decisivo junto también al destino, ¿no? La verdad que a mí el Liverpool nunca había sido un equipo que me llamara demasiado la atención, pero el factor futbolístico de esta ciudad, la proximidad con Manchester y toda esa cultura futbolística del fútbol inglés que yo ya seguía desde hacía años, pues fueron los factores que hicieron que me viniera a vivir aquí a Liverpool. Llegas a Liverpool y los primeros meses ¿cómo son? ¿Qué hacías los primeros meses? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Te pusiste a trabajar en algo para complementar la búsqueda de trabajo periodístico? ¿Cómo fueron los primeros meses allí? Bueno, yo la verdad que tuve suerte porque tenía un buen paro, porque había trabajado en varios sitios y tenía un buen paro que me duraba todavía durante 2 o 3 meses más. ¿Estudiabas la Y carrera? ¿Durante sí, estudiante de la carrera trabajabas en cosas que no eran de periodismo? Cosas exacto. Yo ajenas al empecé a periodismo. trabajar antes incluso de empezar la universidad porque mi familia no se podía permitir el afrontar los gastos de la universidad, entonces tenía que trabajar. Y bueno, pues cuando me vine aquí tenía ese paro y empecé a trabajar en un hotel en el que me echaron a los 5 días y luego en un restaurante de comida rápida y a la vez pues sí, todavía seguía al pie del cañón en la universidad porque todavía me quedaba media carrera por delante y de hecho la acabé el año pasado, en junio del año pasado y todo este tiempo, estos 5 años, bueno, esos primeros 4 años los estuve haciendo a distancia y simplemente yendo a los exámenes sin ir a las clases en la Complutense. Ya. Bueno, estábamos con los primeros meses de Liverpool y dices que tenías ese paro que te quedaba de lo que habías trabajado en España y tuviste un poquito de colchón, ¿no? Los primeros meses hubo un poquito de colchón para supongo que buscar trabajo desde allí, que miraste en medios españoles, ¿volviste a contactar con los compañeros de las o cómo lo hiciste? No, lo del AS simplemente lo descarté porque, bueno, para mí eso era una decisión, o apostaba por las prácticas en el AS,
que lo tuve que precipitar todo ahí poniéndoles, digamos, en un dilema sobre qué me podían ofrecer. Y de hecho, si ellos me hubieran ofrecido una sección del periódico que me hubiera convencido, como la de Real Madrid o como la de fútbol o como la de cualquier otra, Te hubieras me quedado. habría apostado, me habría quedado en Madrid. Pero bueno, digamos que los plazos no se cumplieron y yo tenía que o coger ese avión o estar a expensas de lo que me pudiera ofrecer Alas según me convenciera o no. Y bueno, me vine aquí, la verdad creo que fue la decisión más acertada que he tomado en toda mi vida. Estás colaborando con OneFootball, ¿no? Como narrador, ¿puede ser? Con Flash Con Score. Flash Score, perdón. Con Flash Score, es verdad, sí. He tenido la oportunidad este año de estar narrando partidos de la Premier League, la Liga y competiciones europeas. La verdad que hice un curso de narración y presentación deportiva con un conocido y amigo nuestro como es Antonio Sánchez, que fue Sí. mi profesor. Y bueno, siempre he tenido el objetivo de tener la oportunidad de narrar fútbol. Este año lo he conseguido. Y también he estado escribiendo este año algunos artículos para Goal España. El miércoles va a salir otro artículo en relación a la final del próximo sábado. Y Sí. bueno, pues las oportunidades que pueden ir surgiendo para seguir abriéndome camino en este mundo tan complicado como es el del periodismo, como tú bien sabes. En algunas fotos que me has mandado apareces con el uniforme de seguridad o de ayudante, de colaborador de seguridad en el estadio del Liverpool. ¿Has Ujú. colaborado con el club en algunos partidos, en algunos eventos? Sí, estuve la temporada que el Liverpool ganó la Liga de Campeones, la temporada 2018-2019 y el principio de la 2019-2020 hasta que llegó la pandemia, y yo trabajaba en la sección visitante, es decir, siempre estaba ubicado en donde están los aficionados visitantes. Como sabéis, en Inglaterra siempre hay aficionados visitantes. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió conocer las diferencias entre los aficionados ingleses, entre cada equipo, y también estuve metido entre los ultras del Paris Saint-Germain, el Nápoles, también los del Bayern de Múnich, el Barcelona, el Porto, en fin, todos esos equipos que se midieron al Liverpool en aquella temporada. Y la verdad que fue un inmenso placer, más allá que por el dinero, por la experiencia futbolística, ¿no? Y cultural de todo lo que rodeó aquel año y medio que se acabó con la llegada de la pandemia. Pero no, quiero decir, no has tenido posibilidad como periodista independiente, no vinculado en principio a ningún medio, aunque ya nos has contado que estás narrando ahora mismo partidos. Ujú. ¿No has tenido la posibilidad de acreditarte como periodista independiente y poder ver los partidos de Liverpool en casa, por lo menos como periodista? La verdad que no he tenido nunca, ni, si soy honesto, la predisposición. Y eso es porque siempre he tenido la facilidad de conocer a la gente adecuada para ir como aficionado. Es cierto que me habría encantado, ¿no?, el estar acreditado en Anfield y, ¿por qué no, en otros estadios? La verdad que eso sería un sueño para mí y es un objetivo que tengo. Pero nunca he tenido digamos, ese intento, esa predisposición a hacerlo, porque siempre he tenido la grandísima suerte de estar rodeado de personas que en la mayoría de los partidos, sobre todo los de casa, han tenido la generosidad y la amabilidad de ayudarme para estar siempre en cualquier partido que he querido estar en Anfield. O sea, cuando has querido ir, has podido ir, mediante abonos que te han dejado o el club te ha dado la posibilidad de asistir. Ya nos has contado que has estado en algunos partidos incluso colaborando con ellos. O Ujú. sea, cuando has querido ir a ver el Liverpool, has podido ir a ver al equipo en casa, ¿no? Eso es. Desde que vivo aquí en Liverpool he tenido mucha gente en las redes sociales, sobre todo por Instagram y Twitter, escribiéndome en relación a la posibilidad de conseguir entradas para Anfield. Y la verdad que no es nada fácil. La verdad que es un entramado un poco complicado y que hay que conocerlo para tener la posibilidad de poder asistir a los partidos del Liverpool. Y yo, conociendo la ciudad, conociendo a la gente, conociendo cómo funciona todo ese mecanismo, pues tengo la gran suerte de poder ir prácticamente a cualquier partido, sobre todo los de Anfield, que tengo a mucha gente alrededor que me puede facilitar esas entradas. Yo conseguí, mi mujer y yo conseguimos sacar entradas, que no fue fácil, pero y era un número de plazas muy limitado, pero sacamos entradas para un Liverpool-Swansea Ujú. en la época de Navidad. Creo recordar que era un 28, 27 de diciembre, o sea, el partido siguiente o el día siguiente al Boxing Day Ujú. en, en Anfield, que acabó 4-1 al final del partido para el Liverpool. Estaba Brendan Rodgers todavía de entrenador y la experiencia la disfruté mucho. Hay que ir a Anfield. Si se puede, en algún momento de la vida hay que ir a Anfield, Juan, porque es un estadio
eh, con mucha energía, con mucha eh, pues eso, con mucha energía. Es un estadio que transmite muchas cosas. O sea, es una experiencia que hay que vivir. Si puedes, al menos una vez en la vida, hay que ir a Anfield, ¿no? Sí, la verdad que es un estadio con mucha mística, ¿no? Es como lo defino yo, con Buena mucha alma, definición, sí. pero también me gustaría quitar algo de leyenda a todo ello, ¿no? Porque esa temporada que estuve yo trabajando completa con el Liverpool en algunos partidos de casa, recuerdo uno frente al Fulham, el ambiente fue muy flojo, pero sí que es cierto que en los grandes partidos, no quizá tanto el partido completo como sí se puede vivir en otros estadios, pero sí que hay un tramo del partido entre 15 y 20 minutos que el estadio entra como en erupción. Recuerdo Sí. esa temporada el partido frente al Arsenal, que fue del minuto 30 al 45, que Liverpool marcó 4 goles y se fue 4-1 al descanso después de empezar perdiendo 0-1. Aquel 4-0 frente al Barcelona en la segunda parte, que también hay 15 o 20 minutos, que es cuando marcan el segundo y el tercer gol, que el estadio es como un volcán y es más un tramo del partido que lo que es el encuentro completo, pero en ese momento la comunión, la sinergia que hay entre los aficionados y el equipo es algo que no he visto en ningún estadio del mundo y he estado en muchos de los estadios europeos, pero es algo difícilmente para justificarlo, para explicarlo, ¿no? Es algo Sí, es muy difícil de eh, explicar. exactamente, es algo indescriptible, pero sí, tiene una mística Anfield y como tú dices, Fer, al menos es un estadio que hay que visitar una vez en la vida. Hace poco viviste la experiencia, que te pegaste un buen palizón, pero creo que fue muy intenso y muy bonito, de vivir los 4 partidos de semifinales de Champions en los estadios. Viste los 2 de ida y los 2 de vuelta de la eliminatoria del Real Madrid, con el Manchester Ujú. City, y la eliminatoria del Liverpool con el Villarreal. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esa experiencia, cómo te fue. Pues mira, Fer, yo la verdad que desde que vivo en Inglaterra he aprendido muchas cosas, muchas. Y todas ellas están relacionadas más o menos con el fútbol, porque aquí a nivel laboral tienes mucha más flexibilidad, tienes más dinero, tienes más tiempo para ti. Y entonces yo también he tenido esa suerte de conocer a la gente indicada que me ha permitido viajar mucho con el Liverpool y estar en sitios que nunca habría imaginado. Estuve en el estadio del Nápoles en 2018, en el Parque de los Príncipes, en Porto he estado 2 veces, estuve en el Camp Nou, un estadio en el que nunca había estado. Este año también estuve en el partido de Porto, con todas las dificultades que hubo con el coronavirus, en el del Atlético de Madrid, y también estuve en cuartos de final contra... ¿Quién jugó el Liverpool en cuartos de final? Que estuve en el partido de fuera de casa contra el Benfica. Contra el Benfica, Entonces, correcto. Sí. eso es. Pues aquí en Inglaterra el hábito de viajar a los partidos de fuera de casa está mucho más instaurado que en España y diría que, sobre todo más que en España, pero también más que en Italia y diría que parecido a Inglaterra, ¿no? Y cuando he tenido la posibilidad de vivir esas experiencias, me han supuesto un enriquecimiento no solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal, ¿no? El hecho de ver cómo otra gente se dedica tanto y con tanta pasión y con tanta devoción y con tantos recursos al fútbol, ¿no? No me refiero solo al dinero, sino también al tiempo, a las vacaciones que se invierte en ello. Ujú. En fin, es una serie de cosas que hay que vivirlas para entenderlas, ¿no? Y este año cuando llegaron las semifinales, pues teniendo en cuenta la proximidad que tengo con el Real Madrid y con el Liverpool, que ya había estado también en los partidos del Real Madrid en el Bernabéu, pues me propuse ese reto de estar en los 4 partidos de semifinales. Compré la entrada del estadio del Manchester City en reventa. Luego el partido de Anfield fue, de hecho, la entrada que más me costó, pero la conseguí 3 horas antes del partido y pude estar en The Cop. Y luego el partido del Bernabéu, que también fue bastante asequible porque tengo la posibilidad de ir a los partidos del Bernabéu cuando quiero y el estar en el estadio del Villarreal. Entonces fue una gran aventura porque el viajar, el invertir ese dinero y ese tiempo, el estar con amigos y todo eso, pues es muy enriquecedor, pero también cansa mucho a nivel físico y hay que estar, no sé si muy loco o muy apasionado por algo. Y la verdad que ha sido algo, creo que inolvidable y también creo que irrepetible por el contexto en el que se ha dado. Una experiencia para contar, por supuesto. ¿Qué crees que intuyes tú o qué crees, que estabas en el campo además, que le pasó al Liverpool en la primera parte de Villarreal? ¿Se confió? ¿Le pilló por sorpresa el planteamiento de Emery? ¿Pensaba que con el resultado de la ida tenía un colchón que le permitía
no tomarse la primera parte con máxima intensidad. ¿Qué crees que tú que le pasó al Liverpool en aquella primera parte de la Cerámica? Pues mira, Fer, me da la sensación de que se ha contado una historia que no es del todo real, y es que es cierto que el Liverpool fue muy inferior al Villarreal en el primer tiempo, pero parece ser que el Liverpool solo tuvo ese bache en la Liga de Campeones y no ha sido así. En el partido del Wanda Metropolitano tuvo también un rato muy malo frente al Atlético de Madrid cuando le empata el 0-2 inicial. En la eliminatoria contra el Inter, en el partido de ida, el Inter juega un segundo tiempo fantástico y el Liverpool al final se encuentra con 2 goles de la nada. En la vuelta el Inter gana 0-1 en Anfield y le ponen apuros al Liverpool, aunque luego tiene la expulsión de Alexis Sánchez. Y de hecho en el partido frente al Benfica en la ida, cuando marca el Benfica me parece que fue el 1-2, también tiene un rato de superioridad el equipo lisboeta y estuvo cerca de pelearle al Liverpool esa eliminatoria. Es decir, sí es cierto que el Liverpool ha sido superior en cada partido o en cada eliminatoria de esta Liga de Campeones, pero ha tenido tramos de sufrimiento y me parece que eso no se ha reflejado lo suficiente. Lo que le pudo pasar en el partido frente al Villarreal es el cansancio físico. El Liverpool ha jugado más de 60 partidos en lo que llamamos de temporada y se le ha visto cansado en algunos duelos de esta Premier. Por ejemplo, en el partido frente al Tottenham, en el que el Liverpool se deja 2 puntos, al equipo se le veía que le faltaba frescura, ¿no? Y a pesar de tener una plantilla más profunda de la que ha tenido en los últimos 5 años, se ve que el equipo pues acusa ese cansancio de tanto viaje, de tanto partido, en fin, de ese no parar, ¿no? Que otros equipos, pues al ir cayendo en determinados torneos, sí que han tenido esa oportunidad de parar y de centrarse a lo mejor en solo uno o dos frentes. Tú que estás en la ciudad, ese cansancio, esa fatiga, esa acumulación de partidos, le está pasando factura al Liverpool en el tramo final de temporada en forma de lesiones. Como estás en la ciudad, como sigues la actualidad del equipo día a día, como tienes buenas fuentes, buenos contactos y puedes obtener también información del equipo, ¿cómo está Thiago? ¿Cómo está Fabinho? ¿Cómo está Van Dijk? ¿Cómo está la gente que ha estado tocada en los últimos partidos? A Thiago lo vimos ayer marcharse y dijo Klopp que probablemente no podría llegar para la final del sábado. Bueno, el que más cerca está de quedarse fuera de la final es Thiago. Tiene muy difícil estar el sábado en la final. Respecto a Van Dijk, Fabinho y Salah, que son las tres dudas restantes, ayer Van Dijk y Salah estuvieron en el banquillo. Parece que van a llegar los tres. Fabinho tuvo aquella lesión. Salah jugó un rato, ¿no? Sí, Salah jugó un rato ayer. Jugó la última media hora porque Liverpool estuvo empate a 1 y hasta el minuto 81 no marcó el 2-1 y luego marcó el tercero. El 2-1 lo marcó precisamente Salah. Y creo que no quiso arriesgar con Van Dijk, pero es que también el Liverpool ahora mismo tiene una profundidad de plantilla que le permite no arriesgar, porque si vemos el banquillo que tuvo el Liverpool en la final de 2018, no tiene nada que ver con lo que tiene ahora en el club, porque estamos hablando de que en 2018 el banquillo de la final fue Mignolet, Klein, Clavan, Moreno, Lallana, Emre Can y Dominic Solanke. Ahora mismo el presidente del Liverpool tiene una profundidad de plantilla línea por línea infinitamente superior en recursos que le van a permitir competir, sea cual sea el jugador que forme parte del once inicial el sábado del equipo de Jurgen Klopp. Es decir, si tuvieras que hacer una quiniela ahora mismo, a 5 días, que esto es un juego, como cuando hacemos los pronósticos los periodistas y los aficionados que nos encantan, pero si tuvieras que hacer una quiniela para de aquí a 5 días, para jugar la final, ¿dirías que la juegan los tres? Los tres digo, porque has dicho que Thiago tú lo descartarías. Sí. Los tres restantes que son Van Dijk, Fabinho y Salah. ¿Dirías que esos tres sí que la juegan? Esa es mi apuesta personal, sí. Que esos tres la juegan y que Thiago no puede jugar. Eso es. ¿Thiago llegaría a entrar incluso en la convocatoria o tú lo ves muy difícil? Lo veo muy difícil. La verdad que ayer en el momento de la lesión que yo estuve en Anfield, era justo antes de llegar al descanso y en el gesto se le veía, o sea, a la hora de cuando volvió a entrar en el terreno de juego, porque quedaban muy pocos segundos para llegar al entretiempo, cuando volvió a saltar al terreno de juego no le vi ni correr. O sea, estaba completamente tieso, como se suele decir en la expresión, ¿no? Lesión muscular y, no sé, la verdad que a falta de las pruebas que se le puedan hacer hoy, parece muy complicado que llegue. Los otros tres, yo apostaría a que sí iban a llegar porque es el partido del año y al fin y al cabo, por ejemplo, recordando aquella final del 2014 con la placenta de caballo que tuvo Diego Costa, se fuerza y se infiltra a los jugadores porque hay que meterlos, ¿no? Es el partido en el que tienen que jugar y además estamos hablando de principalmente la columna vertebral del Liverpool. Van Dijk en defensa, Fabinho en el medio campo
y Salah en la delantera. Que es algo que ayer estaba comentando Paco González en el programa, que estuvimos dando en directo la última jornada de la Premier y después la última jornada de Italia, que fue algo muy chulo. Hacer 4 partidos al mismo tiempo de fútbol internacional a mí me hizo mucha ilusión en una radio generalista. Y Paco decía que él detectó, Paco suele ser muy bueno analizando y detectando cosas, que él detectó que claro, esa pareja, yo diría que más todavía Van Dijk, pero Fabinho también, esa pareja de conexión defensiva del Liverpool es muy importante para que ayer viéramos un equipo bastante vulnerable cada vez que el Wolverhampton tenía espacios para atacar, que es lo que hacen, en realidad, Juan, es lo que hacen los rivales del Liverpool, intentar aprovechar el espacio que hay, porque contra el Liverpool en Anfield normalmente tienes mucho campo para correr. Otra cosa es que luego puedas hacerlo, pero tienes mucho campo para correr, ¿no? Sí, pero ayer también en el estadio se vivió algo que me recordó mucho a lo que se vivió en el año 2019 cuando yo estaba trabajando para el Liverpool en Anfield los días de partido, y es que llegaban actualizaciones instantáneas sobre lo que estaba pasando en Manchester, ¿no? Entonces yo ayer estaba en la grada, no estaba como trabajador, sino como aficionado, Sí. y de repente había un alarido de que era un gol del Manchester City, ¿no? Entonces la gente se echaba encima, los jugadores empezaban a precipitar, y la verdad que el Liverpool jugó ayer un partido muy caótico, porque tenía esa presión de tener que ganar, pero a la vez estaba el factor de que el Manchester City estaba perdiendo. Entonces el equipo estuvo más anárquico que en ningún partido de la temporada y más desorganizado. Yo creo que más allá de la baja de Van Dijk, porque me parece que Matip y Brahim Konate son dos jugadores muy competentes y que incluso podría ser una garantía para la final del sábado. Me parece que ayer el factor ambiental, ¿no? Por eso de haber ganado ya los 2 títulos, la presión de ganar la Premier League el último día, porque también pasó algo parecido en el año 2019, que el Manchester City jugaba fuera de casa frente al Brighton y el Liverpool jugaba también frente al Wolves, y el Manchester City empezó perdiendo. Entonces, la gente, al enterarse de la derrota del Manchester City, estaba mucho más encima del equipo, y los jugadores eran conscientes de la situación que había en el marcador, porque cuando marcaba el Aston Villa, la gente de Anfield celebraba el gol, y cuando lo hizo el Manchester City lo celebraban los aficionados del Wolverhampton Wanderers, que son rivales del Aston Villa. Entonces yo creo que fue ese factor de presión el que influyó tanto en la anarquía táctica que tuvo ayer el equipo de Jurgen Klopp, que acabó con 4 delanteros, porque cuando entró Firmino se quedó con solo 2 centrocampistas para intentar ganar el partido, y al final lo consiguió en los últimos minutos. Al final lo hizo, sí. Tú ves Esto es una pregunta recurrente, porque Manolo dice que no lo ve al mismo nivel. Y yo es verdad que cuando se enfrentó al Atlético de Madrid en la fase de grupos, cuando acababa de volver de esa lesión larguísima de rodilla y tan complicada de superar, hablo de Van Dijk, no veía a Van Dijk todavía al nivel al nivel físico y al nivel de rendimiento que tenía antes de lesionarse. Sin embargo, en las últimas semanas de competición, a Van Dijk yo sí que le he visto, a lo mejor no exactamente al mismo nivel, pero a un nivel bastante parecido al que tenía antes de lesionarse. Hemos visto, por ejemplo, duelos contra Sterling, en el doble duelo contra el Manchester City en Liga y en Copa, ganados por Van Dijk con una superioridad, con una tranquilidad, con una seguridad de ganar el duelo que tenía antes de lesionarse. No sé si tú a Van Dijk lo has visto en este tramo de la temporada a un nivel parecido al que tenía antes de la lesión grave de rodilla, ¿o no? Bueno, yo creo que si, por ejemplo, comparamos al Van Dijk que empezó en el Liverpool, se ve que es un jugador mucho más experimentado, mucho más asentado, ¿no? En esa línea defensiva sigue siendo el líder, pero también hay que tener en cuenta que el Liverpool el año pasado estuvo totalmente lastrado en esa posición de central, y ahora tanto el acompañamiento de Matip como de Konate, que ha sido una gran adquisición para el Liverpool, han hecho que el nivel con Van Dijk sea mucho más similar, porque los dos jugadores han acrecentado el suyo. Entonces yo creo que Van Dijk sigue siendo una referencia entre el nivel de los centrales, pero quizá destaque menos porque el acompañante que tiene en esa línea defensiva se ha acercado mucho a su nivel, en parte por esa presencia del propio Van Dijk, pero también porque el equipo ha mejorado mucho paulatinamente con el paso de los años. Si revisamos la clasificación de la Premier League en el año 2018, Sí. cuando el Liverpool se iba a enfrentar ya al Real Madrid,
había recibido, me parece que fueron 38 goles esa temporada, Claro. y este año me parece que ha recibido muchos menos. Es decir, el equipo defiende mucho mejor, está mucho más compacto, y tras tantos años jugándole a lo mismo y con la mala experiencia de la temporada pasada, el nivel grupal ha subido exponencialmente. Sí, que el equipo defiende mejor y eso también ayuda a los rendimientos individuales. ¿Por quién apostarías, quiero decir, quién crees que va a jugar en la final del sábado acompañando a Van Dijk? ¿Konaté o Matip? Es verdad que Konaté puede tener un poquito de ventaja por esa fortaleza física, esa rapidez que tiene para corregir ese lado de Alexander Arnold, que es el que suelen buscar muchos rivales del Liverpool. Pues mira, Fer, la verdad que me imaginaba que me ibas a hacer esta pregunta y la tenía preparada. Y coincido contigo, creo que va a jugar con AT. Y más allá de también por lo que dices, creo que Konaté ha tenido un mes de abril en el que, de hecho, creo que tú tuiteaste al respecto cuando se dio. Marcó 2 goles frente al Benfica en los 2 partidos de cuartos y le marcó al Manchester City en esas Correcto. semifinales de la FA Cup. Es un jugador que ha tenido un muy buen timing con el Liverpool, ¿no? Y ese tipo de detalles o de misticismos a la hora de afrontar una final pueden decantar la balanza a tu favor, ¿no? Es como cuando Fernando Torres jugó de titular la final frente al Real Madrid. En fin, los entrenadores se agarran a ese tipo de cosas para intentar desequilibrar la balanza. Y yo, si tuviera que apostar por uno, creo que será Ibrahima Konaté el que juegue junto a Van Dijk en la final del sábado. Tienen la gente que está en el chat, la gente que está viendo el directo, tiene que tener en cuenta que estamos a 5 días de la final. O sea, te estoy haciendo preguntas que son difíciles de responder. Te estás mojando, yo te lo agradezco, pero que quedan unos cuantos días para la final. Hay cosas que pueden cambiar. ¿A quién ves tú? Claro, estamos aprovechando que tenemos una persona que ve el día a día del club en la ciudad y que nos pueda dar una perspectiva que nosotros desde aquí no tenemos. ¿A quién ves como sustituto de Thiago en la final? ¿Crees? A mí me da la sensación de que Keita es el perfil más posible titular si no está Thiago, teniendo en cuenta que son futbolistas de perfiles muy distintos y que el perfil de Thiago, sin Thiago, no lo tienes. Eso tiene que tener en cuenta Jürgen Klopp. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Pues muy parecido a ti. Lo bueno de este Liverpool es que lo bueno y lo malo, ¿no? Porque, como tú bien dices, el Liverpool no tiene un suplente del perfil de Thiago, pero sí tiene otros perfiles muy diferentes. Empezó Harvey Elliott como titular, luego tuvo esa terrible lesión frente al Leeds United, se ha Cierto. recuperado, está Curtis Jones, que también ha jugado, Milner, la experiencia de Milner, Keita, que es un jugador muy enérgico, no sé si me dejó alguien en el zurrón, pero en fin, Klopp tiene diversidad, ¿no? Que es algo que no tenía en el año 2018 porque estaban los titulares y Emre Can y quizá Lallana, ¿no? Que fue el que entró tras la lesión de Salah. Sí. Pero ahora Klopp tiene esa serie de recursos para afrontar la final, tiene la experiencia de Miller, que la verdad tenía un papel muy residual esta temporada. Yo creo que también, si no juega Thiago, va a jugar Keita, coincido contigo, pero eso esta sí que me parece de verdad el dilema para Claro, en el pero el equipo perfil de Thiago no inicial. lo tiene. Un perfil de Eso es. un centrocampista que le pueda dar esa calidad diferencial. Claro, el Real Madrid no es un equipo que se le vaya a encerrar mucho al Liverpool, aunque estamos viendo al Real Madrid de Ancelotti. Como dice Ancelotti muchas veces, bloque bajo, que cuando defiende, muchas veces defiende cerca de Courtois. Pero no es precisamente el Real Madrid un equipo, para mí, digo, excelentemente preparado para cerrarle los espacios al Liverpool y dedicarse exclusivamente al contragolpe. Ese tipo de partido yo no lo termino de ver, aunque veamos al Madrid en algunos momentos, no digo en muchos momentos, en algunos momentos defender cerca de Courtois. ¿Cómo lo ves tú? Me da la sensación de que la final va a ser un partido bastante abierto. No quiero decir que vaya a ser un correcalles, sino que va a haber tramos de dominio por parte de ambos equipos. Y me parece muy importante ver la actitud, como tú dices, del Real Madrid a la hora de robar la pelota, porque yo viendo los partidos de vuelta, bueno, he visto los 6 partidos, ¿no?, de las eliminatorias, pero me ha dado la sensación de que cuando el Real Madrid ha defendido más cerca de su portería, le ha costado tanto robar la pelota y ha tenido tantos metros para ganar terreno hasta la portería rival, lo ha pasado peor, y cuando no ha tenido otra que jugar el todo por el todo y ir a por el rival para jugarle de cara a cara, es cuando haya tenido la potestad de salir a morder al rival, y se ha visto
de verdad capacitado para sacar las eliminatorias adelante. Esto es una final, es un partido distinto, pero el Real Madrid me parece que cuanto más se recoja en su área, peor lo va a pasar frente al Liverpool, porque el Liverpool está muy acostumbrado a ese guión de partido y la verdad que no sé si te acuerdas que el año pasado, antes de esa eliminatoria de Lo que cuartos, pasa es que hablamos sin de... Thiago, Juan, hay menos clarividencia ahí también, ¿eh? Me da la sensación, en ese Sí, pero escenario. el Liverpool tiene ese empuje, ¿no? Ese ímpetu, porque lo que te quería Sí, comentar es que los el año centros desde pasado, los antes de... laterales, tiene algunas armas. Sí, te decía que hablábamos el año pasado, antes de la eliminatoria de cuartos, antes del partido de ida, que fue en Valdebebas, y tú me preguntaste que cómo veía la predisposición del Liverpool para ese partido, ¿no? Y yo te dije, pues mira, Fer, creo que el Liverpool va a renunciar a Firmino y que va a intentar jugar al contragolpe, porque en ese momento el Liverpool tenía las bajas de todos los centrales y tenía que jugar con Ozan Kabak y con Nathaniel Phillips, y Sí. entonces Klopp apostó por recogerse y salir al contraataque. Desde entonces el Liverpool jamás ha hecho eso ante ningún rival y es un equipo que Oh, es un equipo siempre muy intenta dominador, imponer ¿no? su estilo Muy dominador, y ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que si es cierto que Thiago es el metrónomo, el timón de este Liverpool y que va a ser una baja muy sensible, si al final se acaba confirmando tras las pruebas que se van a realizar hoy y mañana, el Liverpool lo va a resentir, pero aún así no creo que se vaya a variar el planteamiento porque no juegue Thiago. Es decir, que nos imaginamos, que luego puede cambiar, un Keita Fabinho Henderson en el centro del campo del Liverpool. Ujú. Y en el ataque, Salah, hemos dicho que pensamos que va a estar. Y sería Salah en la derecha, Mané de 9, que es una posición que yo creo que ha ocupado, si no me corriges tú, esta temporada más que nunca. Y Luis Díaz, Ujú. el colombiano en la izquierda. Es un poco el ataque que nos imaginamos. Sí, eso es. Como lo de Mané empezó en la semifinal de la FA Cup frente al Manchester City. Y fue muy interesante porque es que el Liverpool arrolló en el primer tiempo al Manchester City, marcaron los tres atacantes y los tres dieron una asistencia. Marcaron Salah, Mané y Luis Díaz, que ¿Es creo que verdad? son los tres que van a jugar frente al Real Madrid de titulares, y los tres dieron una asistencia. Y la verdad que desde que Mané ha ocupado ese rol de 9, bueno, de falso 9, ha aportado muchísimo al equipo. Y a pesar de la irrupción de Luis Díaz, que ha sido incontestable, Mané le está aportando muchas cosas al equipo porque Diego Jota empezó muy fuerte la temporada, pero luego ha ido perdiendo algo de rendimiento y Firmino no ha vuelto a ser un jugador determinante en los esquemas de Klopp. Bueno, Firmino ahora mismo es el quinto atacante de Liverpool, ¿no, Juan? Ujú. Eso es, sí, Firmino sí. ha quedado relegado a un papel bastante suplente. Sí, por ejemplo, ayer cuando el Liverpool estuvo empate a 1, sí que le metió en el campo y yo creo que sigue teniendo la confianza de Klopp. Es decir, no creo que Firmino vaya a abandonar el club este verano. O sea, apostaría incluso más por Mané que por Firmino ¿Ah, sí? para abandonar Anfield este verano. Pero sigue siendo, como tú has A dicho, el Salah quinto le queda un atacante de año, esa ¿no, Juan? rotación. A Salah le queda una temporada, ¿no? Sí, y a Mané también. Y a Mané también, a los dos. Eso es, ¿Y tú, eso es. y tú Vamos a ver. crees que Salah se queda y Mané se va? Bueno, yo creo que Salah, el Liverpool no va a aceptar ningún traspaso por Salah este verano. Hmm. Esa es mi sensación, no es ningún tipo de información. La Ya. información que tengo respecto a Mané es que el Bayern de Múnich ya ha tenido contactos con el jugador y que Mané sí que estaría dispuesto a recalar en el Bayern de Múnich la próxima temporada. Ajá. Pues gracias por la información, que siempre es muy valiosa. ¿Cómo ves el...? Te sigo haciendo preguntas Sí, porque claro. te aprovecho. Para eso, Te para estoy, eso hemos venido. te estoy aprovechando. ¿Cómo ves el duelo Vinicius-Alexander Arnold? Alexander Arnold es un futbolista que esta temporada, yo comento normalmente cuando me toca hacer partidos del Liverpool, comento que lo estoy viendo casi más de organizador de juego ofensivo que de lateral. Él se mete muchas veces por dentro en esa posición de interior, medio centro, a veces hasta media punta, tirado a un ladito, pero bastante centrado. Para organizar el juego ofensivo del equipo y por supuesto sigue teniendo ese tacto, esa calidad para poner los centros desde la banda, para sacar las jugadas a balón parado. Claro, luego hay muchos rivales que buscan ese lado para atacarle al Liverpool. ¿Cómo ves a Alexander Arnold por un lado en esta temporada, que yo creo que ha evolucionado bastante, y por otro lado su duelo contra Vinicius, que es uno de los elementos más desequilibrantes del rival, que es el Real Madrid? Bueno, yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Una, la evolución de Alexander Arnold. Ciertamente, ofensivamente es un jugador que es un prodigio. Tiene un toque de balón exquisito. Ofensivamente es muy desequilibrante.
Y también comparto esta opinión que has dicho de que ha adquirido ese rol de mediocentro en algunas ocasiones, pero me da la sensación de que es el talón de Aquiles del Liverpool. Se vio en la final de la Copa de la Liga en febrero frente al Chelsea. El Chelsea estuvo atacando todo el partido por el sector izquierdo y tuvo un latifundio, como se suele decir, por delante. Hay muchos equipos que le hacen eso, Juan. Muchos equipos que le hacen Sí, eso sí. al Liverpool. Me refería a que el Chelsea ha sido el equipo que con más alevosía lo ha intentado, porque fue todo el partido esa final de la Copa de la Liga en febrero, cuando estuvo acosando una y otra vez por ese flanco. Y más allá de eso, como tú bien apuntas con el tema de Vinicius, también hay que mirarlo por el otro lado, porque Carvajal le hemos visto sufrir muchísimo frente a Mbappé y la verdad que a mí me parece también otro tema muy preocupante para el Real Madrid, Contra porque Luis Luis Díaz. Díaz está siendo un jugador totalmente Bien determinante apuntado. para el Liverpool, es un jugador muy desequilibrante, con mucho desborde, y me parece que ahí va a estar la clave de la final, en cómo los laterales derechos o el sector derecho de cada equipo se defienda frente al rival, porque podemos estar hablando de, bueno, sin lugar a dudas, quizá del jugador más desequilibrante de cada equipo, porque bien es cierto que Salah quizás es el mejor jugador del Liverpool, pero yo creo que a nivel de desborde, a nivel de desenmarañar esos entramados defensivos, tanto Luis Díaz como Vinicius son los jugadores a seguir en ambos equipos para la final del sábado. La ciudad, cuando yo la visité, he estado varias veces, pero estuve en una época de verano en la que pude hacer el tour, que hay un tour de la vida del Liverpool, de los Beatles, perdón. Hay un tour sobre los Beatles de 2 horas que te llevan a las casas de infancia de todos los miembros de los Beatles, acaban en The Cavern, por supuesto, el tour acaba en The Cavern, pero te llevan a Penny Lane, te llevan a Strawberry Fields, te llevan a los sitios claves en la historia de la banda legendaria de Liverpool. Y me dio la sensación de que es una ciudad que se había rejuvenecido y que se había modernizado. Por lo que me contaban, por lo que yo pude percibir, ¿cuál ha sido la evolución de la ciudad en los últimos años? ¿Tú tienes también esa sensación, tú que vives allí, Juan? Bueno, mira, Fer, la verdad que Liverpool tuvo una época muy delicada en los años 80 y 90, era una ciudad muy peligrosa, mucho tráfico de drogas, armas, la verdad que hubo un momento muy, muy malo, realmente malo. Y luego con la Era consolidación de una la ciudad Unión Europea, industrial, ¿verdad? Era una ciudad sí, fundamentalmente industrial, ¿no? eso es, y también con puerto. Pero bueno, a lo que iba. Cuando empezó a llegar el dinero de la Unión Europea al gobierno inglés, se invirtió mucho dinero en Liverpool y entonces la ciudad se empezó a sanear paulatinamente y ahora es una ciudad con muy poca criminalidad, una ciudad con 3 universidades, mucha gente joven, mucha vida nocturna, muy abierta muy abierta a los extranjeros, con muchas oportunidades para la gente que quiere empezar una vida de cero, como fue mi caso. Y, y lo que tú comentas de los Beatles, pues al final Liverpool lo que tiene son dos cosas. Una son los Beatles y la otra es el Liverpool. Al final la gente que viene a esta ciudad viene principalmente por esos dos motivos. Sin ir más lejos, te pongo un ejemplo. Yo trabajo en un casino los viernes por la noche y siempre que hay un partido de Liverpool en casa, vienen decenas y decenas de noruegos en cada partido en casa del Liverpool, única y exclusivamente a ver al equipo de los Reds, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene una esencia muy única. Es cierto que para hacer turismo no es la ciudad más indicada, pero me llamó mucho lo que dijo Jürgen Klopp a la hora de renovar su contrato, fue hace unas semanas, que decía, esta ciudad, estoy bien aquí, me siento bien, y como que daba a entender que se sentía atrapado por lo que es el alma de la ciudad, ¿no? Y yo eso también lo he sentido, ¿no? Porque es una ciudad que te encoge, que te acoge, quiero decir, que te abraza y que te hace sentir como si estuvieras en casa, ¿no? Sales a cualquier lado, cualquier día y cualquier persona se para a hablar contigo. Es algo muy, muy natural aquí el interactuar con personas que no conoces y hay un ambiente muy sano en esta ciudad, La ¿no? zona del puerto es chulísima. A mí me gustó mucho. Me pareció una zona con mucho encanto, con mucha actividad, muy atractiva también para el turista. A mí me pareció una ciudad atractiva para visitar. Yo tuve esa sensación. Sí, es bonito, pero o sea que quiero decir que es una ciudad de 600.000 habitantes y que no tiene sentido venirse aquí una semana para hacer turismo exclusivamente en esta ciudad, ¿no? O Ya, sea, con ir a ya, Sefton ya. Park, que es uno de los parques que hay aquí, con visitar Anfield, The Cavern y toda esta zona que tú mencionas de Albert Dock,
Pues Alberto, tienes exacto. prácticamente todo el viaje solventado en 1 o 2 días para visitar toda la ciudad. Hay muchos españoles, ¿no? Viviendo ahí, en Liverpool, Juan. Hay demasiados. ¿Puedes hablar en castellano todos los días por la calle o qué? Pues mira, hubo algo muy interesante porque mi primer año aquí, pues claro, tenía a este amigo mío, me presentó a sus amigos, casi todos españoles, trabajaba con españoles, salía con españoles. Entonces era todo muy así. La verdad que la gente se empezó a marchar porque cuando vives en el extranjero es muy normal que la gente se vaya a otros países, que se vuelva a casa. Todo está muy habitual. Es muy, muy rutinario todo ello, ¿no? No aprendes inglés también porque te relacionas en ese entorno de españoles. Sí. Y luego, tras ese primer año, empecé a conocer a la gente de aquí, a relacionarme con ellos y te empiezas a sentir parte de algo, ¿no? De esta cultura, de esta ciudad, de su forma de hablar, de su forma de relacionarse, de su forma de hacer vida social y las cosas cambian y tú cambias, ¿no? Te empiezas a habituar a lo que es el modo de vida de Inglaterra y sobre todo de los Scousers, que son los habituales, los naturales de aquí de Liverpool. Y yo la verdad que lo he pensado que si en algún momento me volviera a España, sé que a nivel cultural me va a costar volver a ser español, por decirlo así, porque estoy muy habituado a este estilo de vida y además me gusta. Estaban preguntando antes en el chat qué tal te defiendes con el Scouse. Ese acento de la gente de Liverpool que no siempre es fácil de pillar. Sí, sí, bueno, esto es muy, muy interesante porque siempre se dice que los 3 peores acentos que hay en Inglaterra son el Scouse, que es el de Liverpool, el Geordie, que es el de Newcastle upon Tyne, porque hay dos Sí, Newcastle, uno que está al lado de Stoke-on-Trent, cerca de aquí de Liverpool, y otro que es el Newcastle del Newcastle United, que está en el sí, noreste, sí. y el otro que es el de Portsmouth, que es del sur. Pero la verdad que cuesta mucho, ¿eh? Yo tardé bastante, pero ahora soy capaz de pronunciar incluso ese tipo de expresiones y cuando conozco a alguien nuevo, ¿no? Que es natural de aquí y tal, pues le puedo hacer alguna típica broma para impresionarle con las habilidades que tengo de aquí del idioma de Liverpool. Y si alguien ha dicho algo en el chat que no lo he visto, es que no estoy pendiente del chat, así que por favor menciónamelo por si tiene algún tipo de pregunta sobre la No, ciudad. preguntaba Elena cuál era la mejor ciudad, pero tú, es que sí, Liverpool o Manchester, pero es que tú, como vas a ser absolutamente subjetivo, no vale. No se vale la respuesta de Juan Yago aquí a esta pregunta. No soy el mejor, no soy el más indicado, Pero la pero la puedes verdad que dar, pero la Manchester puedes dar, es, la puedes dar. Manchester es otro tipo de ciudad, ¿eh? Manchester tiene más de 2 millones de habitantes, es una ciudad más cosmopolita, en fin, es otro estilo. La verdad que a Liverpool hay que vivirla para poder entenderla, porque yo hay cosas que no me gustan de la ciudad, pero la verdad que esta ciudad me encanta para vivir, me ¿Qué parece, no me te parece gusta? fascinante. ¿Qué no te gusta de Liverpool, Juan? Pues mira, el centro de la ciudad de Liverpool está pegado al río, como tú ya bien sabes, ¿no? Entonces el tráfico y la organización del transporte no es la más adecuada. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar a mi empresa que tengo que coger un autobús, el autobús pasa por muchos barrios, tarda muchísimo. En fin, creo que la comunicación podría estar mucho mejor y sobre todo en los accesos al centro y, por ejemplo, también a Anfield me parece que eso se podría trabajar mucho más y mejorarse. Pero bueno, el bagaje claramente es favorecedor porque si no, no llevaría aquí 5 años. Estamos terminando. Klopp ha renovado. Ha casado muy bien, ¿no? La figura del entrenador alemán con el espíritu, con la filosofía, con la forma de pensar de la gente del Liverpool. Da la sensación de que es un matrimonio bastante bien avenido, que en algún momento se separará, pero es un matrimonio bastante bien avenido, ¿no? El del entrenador alemán y la parte roja de la ciudad de Liverpool. Decía Klopp al poco bueno, en una entrevista hace unos meses que cuando dejó el Borussia Dortmund él necesitaba un tiempo para desconectar, para pensar en qué quería hacer, cómo lo quería hacer, pero el Liverpool echó a Brendan Rodgers y le llamó. Y su reacción fue, no puedo tomarme más tiempo libre porque tengo que ir al Liverpool. O sea, si le hubiera llamado a otro equipo, quizá lo habría podido rechazar, pero como tú dices, Fer, es un entrenador que se acopla muy bien a la filosofía del Liverpool, a la sinergia de Anfield, a la cultura del club, porque si tú te fijas en el Liverpool, a pesar de ser uno de los equipos más grandes de Inglaterra o el más grande, nunca vas a ver al Liverpool comprando una gran estrella, ni a un jugador que venga de un gran equipo. Quizás solo las excepciones han sido la llegada de Thiago Alcántara del Bayern de Múnich, que no fue por mucho dinero, y la de Milner, que llegó con la carta de libertad del Manchester City en la actual plantilla. Pero el resto de jugadores vienen de equipos de perfil medio como el Porto, Luis Díaz, la factoría Red Bull, Minamino, Konate, Keita, La Roma con Salah. Southampton, Alisson y Salah.
el Southampton con Mané y Van Dijk. En fin, el Liverpool Es no cierto. compra estrellas, compra jugadores de perfil medio y los convierte en estrellas, ¿no? Y yo a Klopp le veo muy identificado con esa filosofía, como también lo fue en el Borussia Dortmund, ¿no? Es un entrenador que no necesita ese despilfarro, necesita la confianza, la comunión, el compromiso, la confianza, el tiempo y todo ello lo ha devuelto con creces y al final el renovar el contrato en este momento de la temporada, como fue las semifinales de la Liga de Campeones, es el apostar por seguir consolidando un proyecto, el decirle a los jugadores que tienen que renovar su contrato, como son Mané y Salah, yo voy a estar aquí, vamos a seguir ganando y podemos seguir triunfando juntos. Entonces, como tú dices, Fer, se siente muy identificado con la ciudad y con el, no tanto con el club, con la propiedad, sino con la historia que ha tenido el club, ¿no? Y él quiere formar parte de eso. Veremos por cuánto tiempo, porque nunca se sabe en este mundo. Y por ello ha apostado por la continuidad tanto el club con él como él con el club, que no se ha subido ni un euro de su salario, ni una libra, sí sus ayudantes, su equipo técnico, y quiere seguir adelante y ya está, él es feliz aquí, como dijo, estoy bien aquí, así que para qué nos vamos a mover, ¿no? Sí, porque el club, Juan, tuvo una travesía en el desierto antes de la llegada de Klopp, cambio de propiedad y hubo un momento en el que el Liverpool era un equipo que no se metía en puestos Champions, o sea que estaba fuera de puestos Champions, estaba fuera bastante lejos de pelear por títulos y ha tenido un resurgimiento coincidiendo curiosamente quizá con la época de Klopp, que ha vuelto a devolver al Liverpool a ese escalón. Pero hay que recordar que hace unos años, Juan, el club no estaba en esa escala, no estaba en ese pedestal que había estado otras veces. Bueno, Fer, si nos fijamos en el año a año de Klopp desde que llegó al Liverpool y obviando la temporada pasada con toda aquella plaga de lesiones y demás, Sí. el año 2016 llega a la final que pierde con el Sevilla en Basilea, la final de la Europa League. En el Que ahí, 2017... perdona Juan, es un equipo que todavía está, o es un club que todavía está en ese escalón que yo te digo, en ese escalón inferior. Sí, O sea, eso es. cuando llega a la final contra el Sevilla es un club menor al que es ahora. Luego, en el año 2018 pierde la final de Kiev contra el Real Madrid. En el año 2019 gana la Liga de Campeones y está a punto de ganar la Premier League, y que es esa temporada que hemos mencionado, que jugaba el último partido el Manchester City frente al Brighton y el Liverpool frente al Wolves en casa, que fue, me parece que hicieron 99 puntos y 100. Me parece que fue 98-97. eso. 98-97. Y el Sí. último partido que pierde el Liverpool puntos es el 3 de marzo frente al Everton, que empatan en Goodison Park, y desde ahí tanto el Manchester City como el Liverpool ganan todos los partidos hasta el final de temporada y el Manchester City es campeón, pero el Liverpool gana la Copa de Europa en el Metropolitano frente al Tottenham. El año siguiente el Liverpool gana la Premier League en medio de la pandemia con una superioridad aplastante y quitando la temporada pasada con aquella plaga de lesiones tremenda, pues este año Copa de la Liga, FA Cup, muy cerca de ganar la Premier League y nueva final de Liga de Campeones frente al Real Madrid, y veremos a ver cómo acaba el curso. Ha estado hasta el final peleando por algo histórico, que es ganar los 4 títulos en una misma temporada. ¿Pasa a París? ¿Puedes ir al final o no? Pues a no ser que haya un milagro, no. Lamentablemente. Y la verdad que te lo comenté en privado, ¿no? Conozco a dos amigas mías que han estado en 56 de los 62 partidos de Liverpool en vivo y también se han quedado sin entrada. En Ay, fin, pobres, pobres. Este es un entorno complicado, ¿no? A las horas de cuando llega la final, pues hay gente que va a los partidos y nos quedamos sin entrada, y otros que a lo mejor no han ido a prácticamente ningún partido, tienen la suerte de conseguir una entrada y se van a París. Así que así es la vida y así son las cosas. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan, que hayas estado en el canal durante un ratito explicándonos primero cómo ha sido tu experiencia allí desde que llegaste y después ayudándonos a entender cómo está el club, qué actualidad tiene a unos días para la final y cómo puede ser también ese partido del sábado. Creía que nos podías dar una visión muy buena sobre todo eso y no me equivoqué. Así que muchísimas gracias, Juan, por estar un ratito en el canal y por compartir un rato de charla conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer, y bueno, a todos los que nos han aguantado este rato, los que nos vayan a escuchar en los próximos días o en las próximas horas. Así que gracias por la oportunidad de dejarme estar aquí, de darme a conocer, ¿no? También porque esto me ha dado cierta visibilidad, el poder estar aquí en este canal que
que la verdad me gustaría seguir más a menudo, pero como te conté, mi situación laboral ahora no me ha permitido seguirte tanto como querría. Estuve hace unas semanas aquí en un día que estuvimos charlando brevemente antes de que me tuviera que ir, pero bueno, que mucho ánimo con este canal, que me gusta mucho tu contenido Muchas y que gracias. sabes que tienes toda mi admiración profesional y personal. Muchas gracias, Juan. Te seguimos, ¿eh? Te seguimos en redes. Ujú. Es Juan guión bajo Yahweh guión bajo, tu Eso es, Twitter, ¿puede ser? ¿Tu cuenta de eso Twitter? es. Y ahí la gente te puede seguir, comentar las cosas de Liverpool y todo esto. Nos has dedicado mucho tiempo, te doy las gracias, porque igual tienes que seguir currando, perdóname. Pero Nada. nada, gracias por estar y lo subiré esta tarde a YouTube para quien quiera durante la semana ver cómo está el Liverpool antes de la final, pues que se pueda ver la charla. Juan, muchísimas gracias, tío, por estar. Gracias, Te lo Fer. agradezco un Un montón. abrazo. Un abrazo muy grande.